Estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Recordemos que el don de enseñanza es un don del Espíritu Santo y que la palabra de Dios está viva y que la palabra de Dios, cuando la recibimos y cuando la escuchamos con fe, con reverencia, cuando nos reposamos, nos quedamos quietos y le permitimos a Dios que nos hable, que ministre nuestro ser, que su palabra sea alimento para nosotros. Esa palabra va a quedar sembrada en nosotros y va a dar fruto en nuestras vidas. Y todo este conocimiento irá a tu corazón, a tu depósito, como dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Hoy es un día, el día del Señor. Hemos tenido un día laboral, hemos hecho muchas cosas hoy en el día, ha sido una bendición nuestro día. Hemos trabajado, hemos hecho nuestras diligencias, hemos tenido el tiempo para las cosas en las que Dios nos guió todo el día. Entonces, vamos ahora mismo a entrar al estudio de la palabra del Señor. Dice la palabra que el Señor nos da para hoy es Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces yo te pido, agradece al Señor, el Espíritu Santo te ve allí, tenga una Biblia a la mano o tu Biblia digital en tu celular o tu tablet y vamos a ir allí a la palabra, vamos a tener reverencia en la presencia del Señor, vamos a mostrarle que nos deleitamos con su palabra. Él es nuestro sanador. Así de que cualquier enfermedad que tenga nuestro cuerpo, en el nombre de Jesucristo nosotros somos sanos. Porque Jesús tomó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que por su llaga nosotros seamos curados. Si hay escasez, si hay pobreza, faltan muchas cosas, si anhelas y no tienes las cosas, quiero decirte que Dios es tu proveedor, que en Él hay lo que tú necesitas. En esta hora entramos al estudio de esta palabra, en donde yo lo titulé que debemos imitar a Dios como hijos amados. Esto es lo que dice en la Escritura. Y el título es: yo quiero ser como mi Padre. O sea, la palabra de Dios nos dice, está inspirada por el Espíritu Santo, la escribe el apóstol Pablo y dice que yo quiero ser como mi Padre. Entonces, el apóstol mismo decía: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, es algo que el Señor nos da instrucción, enseñanza, que nosotros lo imitemos. Amén. Cuando uno verdaderamente admira a alguna persona, quiere ser como ella. Nosotros admiramos a nuestro Dios y le cantamos que Él es digno de alabanza, digno de exaltación. Entonces, y hacemos el esfuerzo deliberado para imitar a esa persona que nos agrada. Los niños son así. Miremos este ejemplo de los niños, que los niños son así. Se oye que muchos jovencitos dicen: cuando crezca voy a ser como mi papá. Deberíamos sentirnos de modo similar en cuanto a nuestro Padre Celestial, porque Dios Padre, a ese Dios Padre que está en el cielo. Amén. Imitemos a Dios. Él pide que lo imitemos, que seamos como Él en todas las áreas, en todo imitemos a Dios. En el Salmo 145 te voy a decir por qué imitamos al Señor. En el versículo 16, Salmo 145, vemos por las Escrituras que Él dice: abre tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Cuán generoso es Dios, y Él hace provisión para nosotros. Entonces vamos conociendo a Dios, vamos buscando su rostro, queremos saber del Señor, amén, cómo es Él, para nosotros poder imitarlo, ¿cierto? Dios es admirable, porque Dios es el creador de todo, los cielos, la tierra y el mar, y nosotros vemos por la creación que todo es hermoso, y que todo es precioso, y todo es perfecto, amén, y de cómo es Él con su creación. Vemos por las Escrituras que Él es amoroso, generoso,
misericordioso, compasivo, que Él es lento en la ira, grande en misericordia y en amor, que Él creó los cielos, que creó una eternidad para nosotros. Amén. Para todos los que le buscamos, para todos los que le adoramos. Amén. Nosotros debemos imitar a nuestro Padre en todo lo que nosotros encontramos en la Escritura. Amén. Entonces, Él es generoso. Su generosidad. En Juan capítulo 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo amado, al Salvador de toda la humanidad, a la luz del mundo. Solo por Cristo tenemos vida eterna. Solo por Jesucristo nosotros tenemos la resurrección de entre los muertos. Jesús tanto amor nos dio que Él tomó todas nuestras enfermedades, todas, absolutamente todas las enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Cuando usted le duela alguna parte de su cuerpo, usted debe recordar esto: Jesús sufrió mis dolores. Yo no tengo por qué llevar este dolor en ninguna parte de mi cuerpo. No tengo por qué llevar esta enfermedad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que nosotros debemos, ¿cómo vamos a imitarle a Él? Conociendo al Señor. Y la Escritura mismo lo dice. Jesús nos dice que nosotros, cuando leemos la Escritura, la Biblia, la leemos, la estudiamos, vamos a conocerlo a Él. Amén. Y vamos a tener vida eterna. Y dice, y aún muchísimo más con esto del plan de la redención que el Señor hizo a través de Jesús para rescatarnos del pecado y de este mundo movible. Un día se va a mover todo esto. Por eso habla de que habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva. Y solo heredarán esta tierra los mansos, los humildes. Nosotros debemos saber quiénes van a heredar esta tierra. Amén. Deberíamos sentirnos movidos a querer ser como Dios. Dios es Dios. Él es el único Dios. Antes de Él y después de Él no hay otro Dios. Él es el creador de los cielos, de la tierra. Él es el Altísimo. Pero nosotros, como sus hijos, el Padre quiere que nosotros seamos como Él es. Amén. Santo y perfecto. Deberíamos de verdad sentirnos movidos a querer ser como Dios. Pero ¿de qué manera podemos imitar al Señor? ¿De qué manera lo podemos imitar? ¿A qué grado podemos ser como Dios? ¿A qué grado podemos ser como Dios? Dios habla de la perfección, de ser perfectos. Esta palabra, el significado hebreo y griego de esta palabra quiere decir maduros. ¿Sí? No es que deben ser perfectos y entonces no volver a pecar, no volver a equivocarse. Estamos en un mundo imperfecto y las personas somos imperfectas, pero ya vendrá lo perfecto. Pero nosotros, como dice la Escritura, en el Salmo 101, verso 6, dice la palabra del Señor, Él nos enseña, nos instruye, este es el conocimiento de Dios, que vayamos por camino de perfección, que debemos todos los días perfeccionarnos y que la obra en nosotros es que Él nos está perfeccionando y permitamos esa perfección. Nos está fortaleciendo, nos está afirmando, nos está estableciendo para una eternidad con el Señor. Amén. Entonces, Dios sí habla de perfección y podemos buscar esa perfección. Hablemos de la doctrina de Cristo, hablemos de Jesús. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Tú sabes quién es Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo el unigénito del Padre eterno. Jesús es el mismo que está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, es la luz del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es Dios hecho hombre. Jesús vino, Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Él llevó todos los pecados de la humanidad. Amén. Aunque Jesús es como nosotros, Él es un Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. Él es el Cristo del Dios viviente. Amén. Jesús es muy importante. Jesús es muy poderoso. Amén. Él es todopoderoso. Y Jesús nos ama con amor eterno. Nos ama. Él es nuestra salvación. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Si tú ves a través de todas las Escrituras, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, Jesús nos dice que imitemos al Padre. Que seamos perfectos como el Padre. Amén. Y santos como lo es el Padre.
Entonces el Señor nos lo enseña en Mateo 5, versículo 48. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra hebrea y griega de perfecto explicábamos que tiene un sentido de ser completo. O sea, cuando usted es perfecto, es más, está escrito que si Cristo vive en ti, amén, ¿sí? Y tú estás haciendo, y tú permites la obra santificadora, esa transformación a la que te lleva el Señor, es que seas perfecto, amén, es que seas perfecto en todo, que seas una persona completa. En Cristo estamos completos y vamos a verlo por las Escrituras, que con Cristo nada nos hace falta, amén. Con Cristo estamos completos, estamos completos, estamos plenamente desarrollados, estamos intactos, somos excelentes y somos intachables. Eso es lo que significa la palabra perfecto. Porque cuando nosotros nos dicen imitemos a Dios, entonces debemos ser perfectos como es Dios. Amén. Hablemos de Noé y de Job. ¿En qué sentido fueron perfectos? En el sentido de no tener pecado, sino que la totalidad de lo que hicieron fue lo que Dios requirió de ellos. O sea, ellos se equivocaban, fallaban. De hecho, gracias que tenemos a Jesús que dice que tenemos un intercesor, que si nosotros pecamos, que Jesús intercede por nosotros y que Él perdona todas nuestras faltas. Amén. De hecho, pecamos, pero nosotros nos arrepentimos. Amén. Y sabemos que la sangre de Jesús lava nuestros pecados. Sino que la totalidad de lo que hicieron, de lo que hizo Noé, de lo que hizo Job, hicieron lo que Dios requería de ellos, considerando el tiempo en que vivieron y sus circunstancias. Lo que quiere decir que Noé, que Job, que Jesús agradó a Dios. Hicieron lo que Él esperaba correctamente de ellos. De modo que fueron sin culpa, sin tacha y perfectos en ese sentido. Amén. Cuando tú y yo estamos completos y agradamos al Señor, amén, somos perfectos, estamos en camino de perfección. Y a veces nosotros demandamos perfección en otras personas y nosotros no somos perfectos. Entonces, por favor, si tú pides perfección de las personas que te rodean, comienza tú también por trabajar en esa área, porque tú eres completo en Jesús. Amén. Teniendo presente estos pensamientos, podemos entender las palabras de Jesús cuando dijo, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No quiso decir que fuésemos exentos de pecado, sino más bien que fuésemos perfectos de otros modos o en otro sentido. Esto puede verse dentro del contexto de las palabras de Jesús, que nos habla diciendo que Dios envía la luz del sol y la lluvia, no solo sobre los buenos, sino sobre los inicuos. Nosotros debemos ser perfectos, debemos hacer las cosas en la forma correcta, ser muy excelentes, ser completos en las cosas que hacemos. Y nosotros tenemos ese discernimiento espiritual, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros podemos empezar a perfeccionar todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas, entre esas, por ejemplo, la bondad, es ser buenos, así como Dios es bueno. Como dice la Escritura, que Él envía la lluvia para los buenos y para los malos. Él hace salir el sol para los justos y para los injustos. Nosotros debemos imitar a Dios en esta parte de ser buenos todo el tiempo, de imitar al Señor en esta parte. Por eso, si queremos ser imitadores de Dios, perfectos como Él es perfecto, no solo tenemos que mostrar bondad, sino también misericordia, generosidad a nuestros parientes, a nuestros amigos, sino también hacer bien, siempre el bien, hacer siempre, no cansarnos de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a cosechar. No te canses de hacer el bien. Esto es hasta que Jesús venga por nosotros, hacer lo bueno. Debemos ser perfectos como el Señor es perfecto e imitarlo en eso. Él tiene misericordia, Él da gracia, Él da el favor a las personas. Él es bueno. El Señor escucha las oraciones de todas las personas. Dice la Escritura que toda carne orará a Dios y Dios escucha la oración de todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios es bueno con todos. La Escritura lo dice, que Dios es bueno con todos. Entonces nosotros debemos imitar también en esto al Señor. ¿Estamos captando el mensaje?
¿Estás concentrado en lo que el Señor quiere decirnos? Tan pronto haya una oportunidad, se presente la oportunidad y se vea una necesidad, nosotros podemos imitar a Dios en esa parte. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Siéntete completo en Cristo. Tú puedes ser, todas estas virtudes que tiene el Señor están en nosotros porque somos los hijos. Los hijos siempre se parecen a los padres, siempre. Los hijos se parecen a los padres. Entonces nosotros como hijos de Dios, el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Hay veces personas te podrán decir, ¿te crees Dios? No, Dios no hay sino uno, pero yo imito a Dios en todas las áreas, en santidad, en la moral, en las áreas financieras, en negocios, en todo. Nosotros somos santos en toda nuestra manera de vivir porque Dios es santo. Amén. Vamos a imitar al Señor en santidad, en todo lo que es la santidad. Vamos a imitarlo a Él. Él es bueno con las personas malas. Él está esperando pacientemente que las personas se arrepientan. Nosotros también seamos buenos. El Señor habla en las Escrituras, nuestros enemigos son espirituales, son Satanás y todos sus demonios. Nuestros enemigos no es nuestro vecino, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos. Porque es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No, ellos no son nuestros enemigos, es lo que está atrás. Porque hay veces personas se dejan usar del enemigo, pero nuestra guerra no es contra ellos. Entonces por eso el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, que cuando tengan hambre les demos de comer, que cuando tengan sed les demos de beber. Amén. Y Dios es santo. Dios trabaja en cada uno de nosotros. Mira toda la creación tan perfecta. Dice que la creación se sostiene por el poder de su palabra. A nuestro Padre lo sirven millares de ángeles lo sirven a Dios, sirven a Cristo. Jesús, a través de Cristo nosotros conocemos a nuestro Padre, porque Él no hace su voluntad, Él agrada al Padre. Y la alabanza y la adoración, todo le fue entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Él nos ayuda, Él nos guía, Él quiere guiar nuestras vidas para que hagamos las cosas en forma recta, correcta, íntegra, honesta, transparente, con justicia, con legalidad, que nos sometamos a las autoridades. Tú debes tener autoridades sobre ti. Nosotros debemos someternos a autoridades, someternos a la justicia de Dios, someternos a la justicia, a donde dice la Escritura, a toda autoridad nos sometemos, porque toda autoridad es puesta por Dios. Dice que los hombres perfectos nunca ofenden con la lengua. Nosotros vemos en Santiago, capítulo 3. En todo vamos a agradar a nuestro Padre. Jesús agradó en todo a nuestro Padre. Este es un ejemplo para nosotros. Miremos una lista de acuerdo a la verdad para uno perfeccionarse. Nos vemos que Jesucristo, lo que Jesús nos enseña a nosotros es a ser perfectos, santos e imitar a Dios. El perfeccionismo no es una carga, sino algo en lo cual tenemos que esforzarnos. Al recibir a Cristo en nuestra vida es recibir su perfección. Por eso en Cristo estamos completos. Dios nos acepta como justos por causa de Cristo. Tú necesitas este conocimiento para vivir feliz. Tú necesitas este conocimiento para que no te engañen. Necesitas este conocimiento para ser transformado a la imagen de Cristo. Busca el conocimiento como buscas oro y plata. Si amas tu alma, tienes disciplina. Y una de las disciplinas es la lectura de las Escrituras. El Señor lo habla a través de todos sus predicadores, de todos los profetas, los portavoces de Dios. Que leamos las Escrituras. Que conozcamos al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Que nos dejemos ministrar y servir por los ángeles celestiales. No pases tanto tiempo en cosas vacías. Pasemos en cosas temporales. Pasamos mucho tiempo. Yo veo a la humanidad, una gran parte de personas, a todas las ciudades que yo visito, yo veo personas perdiendo el tiempo. Y como dicen, hay un dicho que se dice, están matando el tiempo.
nosotros debemos aprovechar el tiempo, porque el Señor está cerca. Está cerca su venida. Entonces, nosotros cuando estamos en Cristo, nosotros ya estamos en esta perfección, la obra que el Señor ha iniciado en nosotros es la perfección para que podamos imitar a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios que tenemos este libro, la Biblia, las Escrituras. Tú tienes el libro. Aquí hay dirección, hay consejo, ahí encuentras la sabiduría. Vas a encontrar quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, de qué se trata la vida, cuál es el contenido de todo esto. Porque nosotros vivimos y debemos cuidarnos. Hay una gran necesidad de sabiduría. Es importante pedir sabiduría en todo lo que nosotros hacemos. La sabiduría, dice Santiago capítulo 1, que la sabiduría Dios se la da al que la pida. La sabiduría es gratis si tú la pides, pero debes pedirla y recibir con fe. Necesitamos la sabiduría para poder vivir, porque estamos viviendo en un mundo contrario a Dios. Entonces la pregunta es, ¿yo me dejaré regir por lo que los demás digan o o haré lo que Dios me dice? En la palabra dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. En el Salmo 119, versículo 105, dice que meditemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Hay que ir a la palabra para saber justo a dónde estamos cada uno de nosotros y quiénes somos cada uno. Y toda la ayuda que nosotros podamos necesitar la encontramos en la palabra de Dios. Ahí encontramos instrucción. Por eso dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos falta dirección. Falta dirección en nuestras vidas. ¿Por qué falta dirección en nuestras vidas? Porque hemos cerrado el libro. La dirección está a través de las Escrituras, que el Espíritu Santo guía nuestros pasos, pero entonces nosotros necesitamos abrir la Biblia. No cierres este libro. Necesitas saber por dónde caminar, cómo resolver problemas. Necesitas el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas, de las palabras de esta vida. Tenemos la Biblia que nos guía para saber por dónde ir. Recuerden el pueblo de Israel. Ellos eran guiados de día por la nube y una columna de fuego en la noche. Y nosotros ahora tenemos la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios para que guíe sus pasos. Entonces no es falta de dirección, sino que se ha cerrado el libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios, la Biblia. En este mundo muchos van por donde les place, y justo así vive mucha gente hoy. No hay tiempo para Dios, no preguntan por el Señor, no buscan al Señor. Nosotros hablábamos que para poder imitar al Señor tenemos que conocerlo, y que es un llamado de Dios a que lo busquemos, que Él se va a dejar encontrar, pero que nosotros lo debemos buscar de todo corazón, porque las personas van por donde les place. La Escritura dice que si no hay pastor, nuestro buen pastor es el Señor Jesucristo, y que el pastor dio su vida por nosotros, y que si no tenemos pastor vamos a sufrir mucho en el mundo y vamos a vagar y vamos a estar a merced de las fieras del campo. Lo dice Dios a través del profeta Ezequiel. Debemos andar por las sendas de lo justo y de lo bueno. No es solamente abrir la Biblia cuando estamos en problemas. Debemos buscar el conocimiento todos los días, porque Dios nos va a dar dirección, Dios nos va a dar sabiduría en todo lo que hacemos, y nos va a dar sabiduría en el día. Por eso antes de que comience el día dice de madrugada y de mañana yo te buscaré, porque la dirección está desde las primeras horas de la mañana para nosotros. Comienza el día en la palabra del Señor. El Espíritu hace que la palabra nos guíe todo el día. Solo Dios nos puede dar instrucción con claridad para cada día, para que nuestras veredas no se tuerzan. Debemos someternos al liderazgo del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, no los dejaré solos. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad.
¿Cómo podemos nosotros discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo podemos discernirlo? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra del Señor. Porque estamos hablando de que imitemos a Dios como hijos amados y santos. Nosotros debemos reflejar a nuestro Padre, a Cristo, al Espíritu Santo en este mundo. De hecho, ese fue uno de los ministerios de Jesús, venir a mostrarnos el Padre. No culpe a nadie, jamás culpe a nadie porque le va bien, no le va bien en su vida, porque no le va bien. No culpe a nadie. Tenemos la tendencia siempre a descargar nuestras frustraciones en otras personas. ¿Sabes? La Escritura dice que nosotros vamos a encontrar sabiduría, dirección. Ella va a dar testimonio de quién es Cristo, nos va a dar a conocer al Padre, pero nosotros necesitamos abrir el libro. No culpemos de nuestros fracasos absolutamente a ninguna persona. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Porque dejaste de abrir el libro. Y espere también, seamos pacientes con el Señor. Espere el tiempo de Dios, esfuércese y sea valiente, fuerte para cambiar y para ceder a presión de alguien más. Hay veces nosotros no podemos ceder a presiones que vienen sobre nuestras vidas. La palabra de Dios te da fuerza y es medicina a tus huesos. Amén. La palabra de Dios se hace vida cuando tú la recibes. Tenemos al Dios vivo y tenemos su palabra y hay respuesta para nosotros en las Escrituras. Nosotros vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14, no que lo hayas alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí habla que sigamos la meta al premio supremo del llamado que nos ha hecho el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos extendamos hacia adelante. Amén. Porque vamos en esa perfección. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa obra de perfeccionamiento está en nuestras vidas para poder ser imitadores de Dios, para poder ser como esos hijos amados, esos hijos como dice el apóstol Pablo, que imitemos, copiemos, hagamos exactamente lo que Dios hace, lo que Jesús vino a enseñarnos. La Escritura dice, y todo lo que Él hace, y lo que Jesús nos muestra, el ejemplo que Él nos da. El Señor salía y oraba por los enfermos, y los enfermos todos eran sanados. Todos los que le traían enfermos a Jesús, Él los sanaba a todos. Los que estaban endemoniados eran libres de demonios. Los que tenían lepra eran sanados de esa lepra. Entonces, siempre siendo bueno, orando por los enfermos para que ellos reciban la sanidad. En Santiago capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Algo que nosotros nos hace perfectos, en la cual vamos a imitar a Dios, es nosotros refrenando nuestra lengua. Debemos pensar en nuestro corazón antes de hablar. En todo Dios quiere que nosotros le imitemos, aún en nuestra forma de hablar. El Señor dice que hablemos palabras de medicina, palabras que edifiquen a las personas. En esto parezcámonos al Señor. Dios siempre habla lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces debemos cuidar nuestra lengua. Hablemos de 5 hábitos que podemos imitar de Jesús para ser mejores personas. En el Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. Amén. Sea usted sea usted fuerte y sea capaz de estar en la palabra. Fuerte en la palabra.
porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Uno de los primeros pasos, los pasos de Jesús era amar, el amor. Él siempre nos mostró el amor. El amar al prójimo. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña, vamos a tocar este tema, sobre 5 hábitos que podemos imitar de Jesús para ser mejores personas. Miren lo que hacía Jesús. Él lo enseñó en Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldice. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amar al prójimo. Porque Dios siempre es un ejemplo a seguir y sus enseñanzas son perfectas simplemente porque Él predicaba con el ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ama con amor eterno. Él nos amó primero. Su amor, Él dio su vida por nosotros. El Señor decidió salvarnos del pecado, salvarnos del enemigo. El amor. Entonces, algo que nos hace imitar al Señor y ser como Él es cuando amamos las personas. Otro ejemplo que Jesús nos da, que perdonemos al que nos ofende. Esta virtud no es de las más fáciles de obtener, pero tampoco resulta imposible. Solo debemos desterrar la plaga de la arrogancia y el orgullo. De esta manera comenzaremos a notar el crecimiento de la semilla de la humildad en nuestros corazones, que es la que nos abrirá las puertas del perdón. Perdonar al que nos ofende, pasar por alto la ofensa. Mire que dice Dios que por amor a Él mismo ha perdonado nuestras ofensas, que Él echó nuestros pecados a lo más profundo de la mar y que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Es más, Él también nos enseña a perdonar. Él dice, perdonen toda ofensa, perdonen a los hombres todo lo que les hagan a ustedes, así como su Padre que está en los cielos, nuestro Padre que está en los cielos nos perdona. Amén. Que perdonemos como Cristo nos perdonó. Entonces, en esta parte también podemos imitar al Señor. Amén. En entregarnos a Dios. Estoy hablándote de 5. Espero que las memoricen. Porque ¿cómo vas a hacerlas si no las conoces? Necesitas saber cómo se hacen bien las cosas. Amén. Por eso estudiamos la palabra, para cambiar, para que nosotros cambiemos y podamos enseñar a otros para que cambien sus vidas. Amén. Entregarse a Dios, de la misma manera que Jesús en la cruz entregó a Dios Padre por completo, nosotros debemos consagrar nuestras vidas a Cristo. Solo andando su camino llegaremos a ser capaces de imitar su entrega. El acto de completa entrega significa un sacrificio que debemos afrontar apoyándonos en la fe y en la oración. Consagrarnos al Señor, apartarnos para Él, romper toda amistad con el mundo. Entonces nosotros vamos a parecernos de esa forma mucho más a nuestro Padre eterno. Esa es la obra del Padre, que nosotros fuimos escogidos para ser transformados a la imagen de Cristo. Amén. Una entrega total a Dios. El número 4, ser generosos. Si apoyados en la palabra de Dios, tomaremos conciencia del valor que le damos a todo lo material. No dudaríamos en despojarnos de todo aquello que poseemos en pos de beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Ser generosos. Vamos a imitar al Señor en la generosidad. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios? El Señor te quiere amando la enseñanza. Porque de la manera que nosotros maduramos y somos perfeccionados, es aplicarnos, es tener esa disciplina en la enseñanza. Amén. Nuestra carne no quiere, pero debemos crucificar la carne. Amén. El don de enseñanza es un don del Espíritu Santo. Por eso debemos amar mucho el don de la enseñanza. Porque si nosotros andamos en sus caminos, en su palabra, vamos a ser grandemente bendecidos. Usted le va a facilitar el trabajo a Dios. Porque Él está haciendo una obra grandiosa, maravillosa en ti. Amén. Pero si no te detienes a escuchar el conocimiento,
Si a veces es difícil que te apliques a la enseñanza. Amén. Los que tenemos el don de enseñanza y el que el Señor nos envió a enseñar, hay veces nosotros sufrimos, el amor es sufrido. Y el apóstol Juan lo menciona en una de sus cartas. No hay nada más lindo que ver las personas que nosotros pastoreamos, que les predicamos, que les enseñamos. Nuestro Padre eterno le agrada mucho que andemos en su palabra, amén, en su verdad, que hagamos las cosas bien para que prosperemos en todo lo que hagamos, para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Hay una prioridad, es Dios. Dios debe estar, por eso el mandamiento es: y amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ama a Dios. Deleítate en Dios y Él te concederá todos los anhelos de tu corazón. Amén. Estamos hablando de 5 ejemplos, de 5 cosas que hizo Cristo, para que tú y yo las sigamos. Amén. Amén. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? El don de enseñanza te exige. Y qué bueno, y son muy bendecidos los que toman nota. Porque es mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. Porque si nosotros anotamos y escribimos, podemos volver a recordar el mensaje que el Señor envió a través de sus predicadores. Nosotros los predicadores somos muy amados en los cielos. Y dice: cuán hermosos son los pies de los que predican, de los que enseñan el Evangelio. Son hermosos los pies. Y tenemos un gran galardón en los cielos, los que enseñan la verdad y la palabra del Señor. Para que renovemos la mente, cambiemos de manera de pensar, cambiemos de manera de hablar y vamos a cambiar nuestra forma de vivir. La palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios es vida. Esta palabra Dios quiere que tú la siembres en tu corazón y que esta palabra se vuelva vida en ti. Esta palabra se vuelva carne. Amén. Que usted sea hacedor de esa palabra. Ya es suficiente de andar en el mundo, de andar en esta carne, de estar en los deseos de la carne. El mundo quiere que vayamos tras de ellos. No, nosotros vamos a ser pares y nosotros vamos a decir: Señor, hoy es el estudio de las Escrituras. Hoy soy grandemente bendecido porque me pusiste una pastora, porque me pusiste unos maestros. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Ame a los que te instruyen. Ame a las personas que te enseñamos la palabra del Señor. Esta misma palabra nos ha bendecido, esta palabra misma nos ha lavado, esta palabra misma nos ha santificado a nosotros. Queremos que esta palabra haga en tu vida también. ¿Cuál es el mensaje de hoy para ti? Imite a Dios como hijo amado. Amén. Entonces, el primero es amar al prójimo. Segundo, perdonar al que nos ofende. Tercero, entregarnos a Dios, consagrarnos completamente, apartarnos del mundo, apartarnos de amistades que corrompen nuestras buenas costumbres. También nos habla el Señor a ser generosos porque Él es generoso. Amén. Y la última, la importancia de la oración, porque contamos con una ventaja muy valiosa, que es la línea de la comunicación directa con Dios, quien nos escucha en todo momento y aconseja de la mejor manera como un buen papá. Amén. El llamado es: camina delante de mí y sé perfecto. Amén. Porque solo los que van por camino de perfección son los que pueden servirle al Señor. Amén. Imitemos a Dios. Seamos como nuestro Padre eterno. Seamos como Él en todas las áreas de nuestras vidas. Miremos a Jesús, porque a veces no tenemos en este mundo no tenemos un ejemplo, un modelo perfecto a seguir. Yo te digo que no mires a los hombres. De hecho, es bendito el hombre, la mujer, que pone sus ojos en el Señor y que confía en el Señor. Por favor, porque es a Él a quien debemos conocer. Amén. Y nosotros estamos llamados a ser transformados a la imagen de Cristo y para imitar a Dios, a nuestro Padre, en todo lo que hacemos. En el amor, en la generosidad, en pasar por alto la ofensa, en ser santos. Amén. En toda nuestra manera de ser. ¿Sabe que la santidad se ve cuando te vistes? La santidad se ve cuando hablas. ¿Tienes la boca limpia? ¿Por tu boca solo sale agua dulce? Como dice Santiago capítulo 3. Porque el hombre perfecto es aquel que no ofende con la lengua. Y sí que trabajo tenemos ahí.
Hay mucha obra del Señor que debe realizarse en nosotros. Pero tú eres responsable. Nadie lo podemos hacer por ti. Cada uno es responsable. Gálatas capítulo 6, la carga es tuya. Te la ayudamos a llevar, es diferente. Pero la carga es tuya. Y la obra de Dios es como la relación con Dios, personal. Dios debe realizar una obra perfecta en ti. Amén. Nadie estamos exentos, nadie. Todos debemos pasar los procesos de Dios. Amén. La santificación. Una manera de nosotros ayudarnos mucho es estar en comunión con los santos. Estar en la iglesia con los hermanos. Nos va a ayudar muchísimo. Amén. Porque vamos a aprender de los dones de ellos, de las cualidades de Dios en sus vidas. Por favor, usted no se parezca al mundo. En el mundo no hay amor. El mundo lo gobierna Satanás. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque tú y yo somos nacidos de nuevo. Amén. Hemos recibido un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ahora, si nos has dado el derecho de ser hijos de Dios, amén, solo los hijos de Dios entrarán al cielo. Solo los hijos de Dios reciben perdón de sus pecados. No se parezca a nadie, no busque otro, no sé, un patrón a seguir o personas, adorar y seguir personas. Siga la persona de Cristo, que Él es perfecto. Él es el Hijo de Dios perfecto. Amén. Oremos en este segundo, porque no es solamente recibir el Evangelio, la letra, la palabra, sino también déjese ministrar por el Señor. Y tú le dices en tu corazón, Señor, yo quiero imitarte. Yo quiero saber cómo eres, quién eres. Y esforzarme, porque sobre esta enseñanza, esto es una porción muy pequeña que has recibido esta noche. Amén. Has recibido una porción pequeña, has recibido un fundamento, pero este fundamento hay que seguir fortaleciéndolo, edificando, amén, sobre este fundamento. Tú debes saber que Dios te pide que lo imites en todo. Amén. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Y la recibimos. Es maravillosa, Señor. Yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, yo voy a vencer. Porque soy más que vencedor por Cristo que me ama. Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra de perfección en mi vida. Porque tú quieres que yo me transforme. Que sea transformado, cambiado a la imagen del Hijo de Dios, de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Haya sanidad, haya provisión en tu casa de una forma abundante para que compartas con el que no tiene y que estés en santidad, que en tu casa esté la gloria de Dios, que en tu casa Dios le agrade estar, amén, porque en tu casa es limpia de todo anatema. Y tú que no conoces a Jesucristo, debes parecerte a Dios, porque Él es nuestro hacedor y nuestro creador. Repite conmigo esta oración. Padre, creo que Jesucristo es el Señor y creo que Él es tu Hijo perfecto, que Él es tu Hijo amado, que Jesús te ha agradado en todo lo que hace, que Jesús vino al mundo a hacer tu voluntad, que Jesucristo estuvo en este mundo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Señor, yo quiero caminar esa senda de la perfección, el ser perfecto, ser maduro, ser entendido, tener discernimiento, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Tengo la palabra para ser guiado, Señor, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Gracias, Señor. Así como guiaste a tu pueblo antiguo, hoy tú nos guías a través de tu palabra, Señor, y con el Espíritu Santo. Amén.